Señoras y señores diputados. Secretario, ¿hay cuenta? No hay cuenta. Bien, a esta audiencia se había citado al ministro de Relaciones Exteriores, quien ha enviado una nota excusándose de poder asistir en esta sesión, y al ministro señor Undurraga, que está presente y nos acompaña en esta sesión. Si le parece a los señores diputados, le ofrecería la palabra al ministro para que se refiera a los hechos en aquellas materias que a él le competen. Diputado. Sí, quería preguntarle, la idea entonces con el canciller es Volver posponerlo a acá, sí, para la se próxima. acusó por esta audiencia. Y después de la intervención del ministro voy a ofrecer la palabra para las consultas de rigor. ¿Habría acuerdo en el procedimiento? Bien, ministro, tiene la palabra. Muy bien, gracias, presidente. Gracias por la invitación. Un saludo a usted y a todos los parlamentarios que forman parte de esta comisión investigadora. Entiendo que se me ha invitado a exponer por la situación de la vinculación que pudiera tener la empresa OAS con algunos de los contratos que tiene el Ministerio de Obras Públicas. Entiendo que esa es la materia por la cual se me ha invitado, ¿no? ¿Sí? Ok. Bueno, señalar que el Ministerio de Obras Públicas tiene solo un contrato en que participa la empresa OAS, que lo hace como uno de los socios del llamado Consorcio Puente Chacao. Esta empresa tiene un 48% de la propiedad de la empresa OAS, el 51%, por lo tanto, el mayoritario en esta sociedad es la empresa Hyundai, y el 1% lo tienen un conjunto de empresas de ingeniería, Sistra y Jacobsen, son empresas de ingeniería y con eso contemplamos el 100% de la propiedad. Este contrato fue adjudicado en una licitación pública, tengo aquí las fechas. El acta de apertura de propuesta económica fue el 9 de diciembre del año 2013, hubo una sola propuesta que fue este consorcio que, como bien señalaba, postuló con un valor de 360.000 millones de pesos y fracción, pero dejo este documento acá. Después, posteriormente, el día 13 de diciembre también se acepta la propuesta pública para la obra de diseño y construcción del Puente Chacao, y el día 17 de febrero del año 2014 se toma de razón, por lo tanto, el contrato empieza a operar el día 18 de febrero del año 2014. Es importante tener presente entonces que esta administración partió el 11 de marzo del año 2014 y estos son hechos anteriores al inicio de la actual administración. Respecto a la etapa actual del contrato, primero señalar que está en etapa de diseño. Este es un contrato que contempla el diseño y la construcción del puente Chacao. Y el diseño ha tenido varias interacciones, producto de que es necesario para garantizar que una obra de esta naturaleza tenga los adecuados componentes de diseño, un conjunto de interacciones entre lo que presenta el consorcio y los equipos de vialidad más la inspección fiscal contratada especialmente para estos efectos para hacer el control respectivo. Entonces está en esa etapa de diseño. Segundo, es importante señalar que no ha habido modificación de contrato alguno. Esto es importante señalarlo porque a veces en conversaciones en distintos lugares se señala que podría haber habido algún tipo de modificación de contrato. No ha habido modificación de contrato alguno. Señalar también que no ha habido pago alguno respecto a este contrato. ¿Y esto por qué? Porque la fórmula, la manera como está hecho este contrato es que es un contrato que se paga contra hitos. El primer hito es que esté completo y aceptado el diseño, completo, no por parte, completo. El primer hito. Y después son hitos constructivos, no se paga contra estado de pago en función de los avances porcentuales, sino contra hito constructivo. El sentido que tiene ello es, en caso de que haya cualquier problema con quien se lo adjudicara, en este caso el adjudicatario, el Consorcio Puente Chacao, que ese hito constructivo que ya está pagado se pueda construir sobre ese el resto de la obra, ¿no? Señalar también que las garantías están constituidas legalmente y de acuerdo al contrato. Tengo aquí los montos de la garantía, a ver si la encuentro por aquí, ¿no? Pero son del orden de 700, son dos garantías de, a ver si la encuentro acá está.
son una garantía, ambas son boletas de garantía de fiel cumplimiento, son del Banco Santander Chile en representación del Banco Santander Brasil por 749.080 UF, y la segunda por 779.404 UF del Banco HSBC Chile en representación del Banco ASBC Corea. Señalar que las garantías son las garantías del consorcio, más allá que en su momento la hayan tomado los distintos controladores que tenía el consorcio. Y son garantías que están a la vista, son garantías que son que están a disposición del Ministerio de Obras Públicas y, por supuesto, son parte del contrato que que he señalado. Respecto a otras materias, se le han pasado un conjunto de multas a esta empresa. Son multas más bien menores, producto de esta etapa del diseño, multas que son cursadas, sin embargo se pagan evidentemente cuando se descuentan de los estados de pago. Estamos hablando de multas por la habilitación de la Oficina de Inspección Fiscal, por incumplimiento de instrucciones de inspector fiscal y asociada al plan de instalación, por incumplimiento asociado al plan de calidad, incumplimiento de normativa ambiental, incumplimiento de instrucción del plazo, incumplimiento de instrucción base administrativa, incumplimiento de instrucción prevención de riesgo, por ausencia injustificada del jefe de prevención de riesgo el 21 de julio al 4 de agosto inclusive, por incumplimiento de normativa ambiental en atención a los hallazgos advertidos en acta de fiscalización del Consejo Monumento, por incumplimiento de instrucción impartida en folio 1301, tenencia legal de licencia de software. En fin, se le ha pasado un conjunto de multas como corresponde a un contrato de esta naturaleza. Por lo tanto, me gustaría señalar que esa es la situación actual del contrato. Vuelvo a decirlo para los diputados que vienen integrándose. Esto se trata de el único contrato que tiene el Ministerio de Obras Públicas en el cual participa la empresa OAS, es la construcción, diseño y construcción del puente Chacao, licitado en la administración anterior, licitado y adjudicado en la administración anterior, que empieza el contrato el día 18 de febrero del año 2014. La situación actual del contrato, como lo señalaba, tiene la garantía perfectamente al día, está en la etapa de diseño con mucha iteración respecto al diseño para dar y por lo tanto no se le ha dado el visto bueno respectivo. Y de la misma forma se le han aplicado un conjunto de multas, señalar que no ha habido pago alguno, porque el pago en el caso de este contrato tiene que ver con hitos constructivos que no se ha cumplido ninguno de ellos aún. Quisiera mencionar, a propósito de esto, que aprovecho la oportunidad para mencionar una fórmula de trabajo que nosotros definimos para administrar un proyecto de esta naturaleza que es más complejo. El Ministerio de Obras Públicas en general funciona, una vez licitado un contrato de cierta dificultad, funciona licitando también una asesoría de inspección fiscal, que es quien ayuda al inspector fiscal en todas las materias relacionadas con el control y seguimiento de la obra. En este caso, adicionalmente, constituía a principio del gobierno una comisión asesora ministerial que está formada por Juan Carlos Latorre, ex subsecretario, que la preside, Hernández Orminiac, ex ministro, Sergio Contreras, en representación del Colegio Ingeniero, Óscar Unanue, ingeniero experto en puentes, el intendente o su representante, el intendente de la región de Los Ríos, su representante, y un alcalde de alguna de las comunas de Chiloé, que después de la elección municipal no han ratificado quién es el alcalde que participe, antes era el alcalde de Chonchi. Es importante esta comisión asesora ministerial, porque nos permite una vez al mes, a lo sumo cada 2 meses, poder tener una visión general de los distintos aspectos del contrato, más allá de los aspectos técnicos que tiene, que sin duda hay aspectos técnicos. Y uno de los aspectos que ha sido materia de conversación, naturalmente, tiene que ver con la situación propiamente tal del contrato y los asuntos relacionados con la empresa OAS, que como bien sabemos, tiene de público conocimiento los problemas que tiene en Brasil. De hecho, esta comisión, uno de los aspectos que ha recomendado recomendó la modificación del contrato en 3 aspectos, ninguno de los cuales se ha materializado, pero sujeto a algunas condiciones. La primera modificación al contrato que se ha recomendado, en cada de ellas por supuesto ha estado de acuerdo también el Ministerio de Obras Públicas, la primera de ellas es adelantar obras sin tener completamente el diseño. El diseño completo. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto? Hay algunas áreas de la obra contratada que no están relacionadas con el diseño en otro lado. Para ponerlo en blanco y negro, tiene varios grises esto, pero para ponerlo en blanco y negro, el diseño completo del puente, este es un puente colgante de 2,5 kilómetros de largo, con una altura enorme, con 3 pilotes bastante grandes, el diseño completo, la verdad que tiene poco que ver con la construcción del edificio que está al lado.
¿cierto? Entonces uno perfectamente podría adelantar la obra del edificio si estuviera el diseño y la ingeniería del edificio, aun cuando faltara alguna cosa todavía en el diseño completo. Y la comisión asesora ministerial, formada por el ex subsecretario Latorre, el ex ministro de Sosminiac, Sergio Contreras, vicepresidente del Colegio de Ingenieros, Canunagua, ingeniero experto en puente, el representante del intendente y representante de uno de los alcaldes de la isla de Chiloé, nos señaló que en este caso parecía razonable, pero con una condición que nos parece del todo obvia. En ningún caso adelantar los pagos. Vale decir, el primer pago se hace a medida que esté completamente terminado el diseño. ¿Por qué? Porque hay un incentivo respecto a que no obstante me haga el edificio, me haga las cosas que son anexas, termíneme el diseño completo con todos los ajustes respectivos. Primer elemento. Las otras dos modificaciones más bien responden a solicitudes que ha hecho el controlador hoy día del contrato, Hyundai, que se ha hecho cargo del contrato una vez que OAS en la práctica se retira, no se retira de la sociedad, pero sí se retira de la gestión. Quien se hace cargo de toda la gestión es la empresa Hyundai, o el conglomerado Hyundai, y nos solicitó dos cambios que nos parecieron razonables, pero que están condicionados a la salida de OAS. El primero de ellos, que tiene que ver con los hitos constructivos, derivaba en una solicitud de aumentar la cantidad de hitos constructivos. Por ejemplo, las 3 pilas están en un solo hito constructivo, parecía razonable poder separarlo. Termíneme en la pila 1, le pago el hito constructivo, termíneme en la pila 2, le pago el hito constructivo, termíneme en la pila 3, le pago el hito constructivo. Parecía razonable. Por lo tanto, después de un análisis técnico de cada uno de ellos, pareció razonable aumentar de 27 hitos constructivos que tiene, eventualmente a 37. No significa aumentar costos, significa separar los hitos que tiene, esto sin ningún aumento de costo. Sin embargo, dicha comisión a la que me refiero ha señalado, y compartimos, de acuerdo, en la medida que salga la empresa OAS de la estructura de propiedad del consorcio. Y la otra tiene que ver con justamente una solicitud hecha por la empresa controladora que en caso que ellos compraran el 48% de OAS, o en caso que hubiese un comprador, otro socio que participara en el 48% de OAS, si el ministerio podría relajar o no aquel aspecto relacionado con la obligación de tener una línea de crédito por la cantidad correspondiente al contrato completo. Le hemos señalado que solo se puede relajar en el caso del nuevo accionista, no en el caso de lo que ya comprometió Hyundai. Nos parece que si Hyundai participó en una licitación donde tiene un compromiso con el 51%, ok, por un 48% restante podemos cambiar el requisito, que en vez de tener una línea de crédito en la banca nacional pueda tener otra fuente de financiamiento en otro lugar del mundo, puede ser una alternativa, pero de nuevo sujeto a la salida de OAS. Entonces, si uno mira, aquí se trata de un solo contrato, que no participa OAS directamente, el contratante no es OAS, tampoco Hyundai, el contratante es un consorcio que se llama Consorcio Puente Chacao, donde OAS participa de la propiedad con un 48%, que del año, no recuerdo exactamente, pero ha sido desde el año 2015, la verdad que ha dejado participar en la gestión, sigue participando en la propiedad porque no hemos sido informados de ningún cambio en la estructura de propiedad, que el contrato ha avanzado. Normalmente, como avanzan estos tipos de contratos, estamos en la parte de diseño del puente, que ha tenido más interacción que la inicialmente contemplada por una razón de seguridad, porque no se puede dejar un puente de esta naturaleza con cabos sueltos, sino que tiene que estar específicamente con los vistos buenos respectivos en cada una de sus áreas, y por lo tanto ha tenido bastante iteración en esa línea. Un contrato en el cual no se le ha pagado ni un peso. ¿Por qué? Porque tiene hitos constructivos, un contrato que tiene las boletas de garantía al día, que son del consorcio, no de ninguno de sus controladores, que son del consorcio, un contrato que se inició, como bien decía, en el mes de diciembre del año 2013 con la adjudicación y el día 17 de febrero del año 2014 con la toma de razón. Creo que son los elementos que puedo hacer en mi exposición, sin perjuicio de recibir, presidente, todas las preguntas que sean necesarias. Le entrego los documentos a propósito. Aquí está la propuesta pública con la toma de razón. Aquí está el diseño. Y aquí está la comisión
la comisión integrante y las garantías. Y la garantía. Sí, toda la duración del contrato. Bien. Sí. Están abiertos, o sea, toda la duración del contrato, sí. Bien, gracias, señor ministro. Se ofrece la palabra para las consultas sobre la exposición del ministro. Diputada, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio al ministro, a sus asesores, agradecerle que esté acá, y digo agradecerle porque habían 2 ministros invitados, uno se excusó. Veo que al parecer tiene la agenda muy ocupada, espero que la próxima semana venga, porque fue el mismo modo operandi que vimos en otra comisión investigadora, sé que el canciller, pero creo que es importante que esté presente, y de lo contrario, bueno, ya hay un instrumento en la Cámara de Diputados que podremos ejercer para que entregue la información que corresponde. Así que gracias por su intermedio, presidente, al ministro de Obras Públicas que hoy día esté presente. Primero, hacer una pequeña introducción o un análisis de este tema. Y a propósito de un viaje que hicimos a Brasil, el diputado Ward, el diputado Edwards y el vicepresidente de Renovación Nacional, el abogado Eduardo Riquelme, quien habla, hace un par de días habiéndonos reunidos allá con diputados del Congreso brasileño que formaron parte de comisiones investigadoras. En un caso, uno presidió de esta comisión y formó parte de otra. Y además con el viceprocurador general del Ministerio en Brasil. Sabemos que acá hay una investigación dentro de una gran operación denominada como Lava Jato, en donde la empresa OAS y otras tantas, Obradet, entre las que voy a preguntar también un par de consultas, ha estado involucrada, y con eso expresidentes de la República de otros países como prófugos, parlamentarios condenados y varios políticos de distintos países, insisto, ya involucrados con condenas en esta operación, como también ex ejecutivos de las empresas que hoy día o una de las empresas que hoy día nos convoca. Y una de las frases que hemos citado en distintos medios de comunicación y hace muy poco en un cuestionario que enviamos a la presidenta Bachelet es categórica, y la dijo no el diputado, la dijo el viceprocurador del Ministerio Público en Brasil. Esto es una operación, no es un caso de corrupción, es una red de corrupción para apoyar a gobiernos de izquierda en Latinoamérica. Así lo definió, insisto, el viceprocurador en Brasil. Dicho eso, es relevante entender que acá hay 2 grandes aristas o 2 grandes motivos por el cual nosotros nos convoca que se lleve a cabo esta comisión investigadora y las distintas acciones que hemos hecho durante ya más de un año. Primero, la que está radicada en el Ministerio Público, que gracias a una denuncia hoy día tenemos a la fiscal Chong llevando a cabo una investigación en esta misma línea, y por supuesto dentro de nuestras atribuciones, facultades que tenemos como fiscalizadores, como diputados de la República. Y entre esas entender varias cosas, cuando si esto se llegara a comprobar, ojalá, ¿cierto?, pero que no sea así, pero si Chile está involucrado a través de estos financiamientos en esta operación o con alguna de estas empresas, uno tiene que entender que cuando algún recurso se entrega, algún favor se devuelve. Y en este caso, al ser grandes empresas, al menos en los otros países, los favores que se les devolvía era participar de la construcción de grandes obras, y claro, obras que costaban 100, el crédito era por 80 y 20 la diferencia para los distintos políticos. Entonces, para ir a las preguntas directamente, voy a citar a Leo Piñeiro, él es el expresidente de la constructora OAS, y a Duda Mendoza, un ex ejecutivo también. El primero, condenado en 26 años, está negociando entre su defensoría y el Ministerio Público de Brasil una delación compensada para entregar información respecto a distintas aristas y de esa forma rebajar la condena. Bueno, ¿qué fue lo que dijo a un periodista en la revista Bella de Brasil? Dijo que el objetivo de OAS era conquistar espacios en el mercado chileno, influenciando en la política chilena con distintos candidatos presidenciales. Eso lo dijo a la prensa, y es lo que la fiscal Jimena Chong concurrió a Brasil para interrogarlo y de esa forma ver si podía acceder a esta información. Obviamente guarda silencio porque la delación compensada en Brasil aún no se ha producido. Por lo tanto, la primera pregunta es si conoce el ministro presidente algún ejecutivo de la empresa OAS, ya que se acompañó a asesores, también sus asesores, si alguna vez en el ministerio se ha recibido algún ejecutivo de OAS. La segunda pregunta, si conoce ejecutivos de la empresa Obradet. Ahora, en ambos casos, si es así, que indique quiénes fueron recibidos, incluyendo, por supuesto, si esto fue por ley de transparencia, por lobby, pero si fueron recibidos, cuándo y cómo los conoció, en qué instancia. ¿Cuándo fue la última reunión que se sostuvo con estos ejecutivos? Insisto, si esto es así.
Otra pregunta, si bien el ministro dejó en forma muy clara que la única obra que hoy día tiene nuestro Estado, y entendiendo que OAS no directamente, sino que dentro del consorcio Puente Destacado es precisamente de dicha obra pública, sí que nos indiquen, si efectivamente OAS se ha retirado o no del consorcio. Si no se ha retirado, ¿qué ocurrió en su minuto con la Asociación Nacional de Abogados del MOP? Que hacen alusión a que acá se estaría modificando este contrato, estas bases de licitación, y que por lo tanto, si ellos dejan de formar parte de este consorcio para que continúe la obra, si eso ya se llevó a cabo o no, o si se va a llevar a cabo o no. El ministro algo habló de eso, pero creo que sería bueno precisar: una cosa es que el consorcio siga con la obra y otra cosa es que OAS siga en el consorcio. No sé si me explico bien la pregunta. Y por último, para dejarle preguntas y las dudas, ¿cierto?, a otros colegas, respecto a la situación actual del Puente Destacado. Si mal no calculo, deberíamos llevar 4 años, y según lo que acaba de decir el ministro, en la etapa de diseño. Esa como primera pregunta, que lo corrobore si efectivamente llevamos más de 4 años. Y si es así, ante su declaración, todo depende de OAS y todo depende de que esta empresa salga. ¿Cuáles son esas condiciones para que ella salga del consorcio y por lo tanto cuáles son esas condiciones para que se continúe en definitiva con el consorcio en la construcción? Y por último, algo que hace alusión pero que no nos quedó claro: cuando el consorcio post licitación o post adjudicación de la obra requiere de recursos, de un crédito para poder construir, que precise cuáles son esos bancos que le prestaron estos créditos o estos recursos, presidente, al consorcio o a OAS, no sé cómo lo tendrán definido, si es a cada una de las empresas o al consorcio en general, y por lo tanto cuáles son esos bancos que hoy día tienen extendidas estas boletas de garantía. Gracias, presidente. Bien. Ministro, ¿prefiere acumular las preguntas mejor? Sí. Diputado Ward. A todo el mundo le gusta acumular, presidente. Después el diputado, perdón, después el diputado Edwards, diputado Walker. Diputado Ward tiene la palabra. Gracias, presidente. Gracias a nuestros invitados, especialmente al señor ministro por acompañarnos. Y contarle que, tal como señalaba la diputada Núñez, tuvimos la oportunidad de conversar con autoridades brasileras, el presidente de la comisión investigadora, de una de las comisiones investigadoras que se constituyó al efecto en Brasil, cuyos informes están ya acompañados ante el Poder Judicial aquí en Chile. También con la segunda autoridad, como decía la diputada Núñez, de la Fiscalía, don José Bonifacio de Andrada. Y entre ellos, la conclusión y la frase a la que hacía mención la diputada Núñez es bien fuerte. Yo creo que es bueno tenerla en consideración al momento de sostener por qué estamos conversando esto. Allá se nos decía que efectivamente esto no era un acto aislado de corrupción, sino que una red de corrupción para mantener un esquema de poder en Latinoamérica. Esa es la conclusión a la que llega el vicefiscal, el viceprocurador, los diputados, luego el trabajo de las comisiones investigadoras, después de meses de investigación, y aún estando pendiente, como decía la diputada Núñez, la delación compensada, después de la condena, como existe en Brasil, la diferencia en Chile. Entonces, si bien no hay acusaciones, me gustaría dejarlo en claro, porque a veces se cree que desde la oposición hay una tendencia casi natural de quien sea oposición a atacar al gobierno de turno en todo, pero queremos información, por su intermedio, presidente, al señor ministro, en relación justamente a la gravedad de los hechos que nos está correspondiendo investigar. Yo entendí de lo que usted señaló que, corríjame si me equivoco, que OAS ya no está en la gestión no está en la administración de los contratos, pero aún forma parte de la propiedad, está dentro del consorcio, es decir, es correcto señalar que el Estado chileno aún tiene contratos con OAS. Entiendo que es así. Sin buscar una interpretación alambicada ni mañosa, ministro, no es eso lo que yo intento hacer, pero me gustaría saber si efectivamente es así o no, si aún hay contratos pendientes entre el Estado chileno y OAS, en los que no se ha pagado nada, en los que aún están boletas de garantía pendientes. Entendí toda esa parte, pero pues yo tenía la impresión de que ya saliendo OAS, no solamente de la gestión, sino que de la propiedad, habían salido del vínculo que tenía con el Estado chileno, y ahora entiendo que no es así. Entonces, preguntarle eso primero. Y segundo, preguntarle si en función de las atribuciones que usted tiene, del tiempo que lleva en el ministerio, yo sé que es una pregunta difícil de responder, pero de acuerdo a la información que usted tiene, y complementando quizás lo que señalaba la diputada Núñez en orden a si ha habido contactos con autoridades o con ejecutivos o con asesores de la empresa OAS que estén operando en Chile, si está en condiciones, insisto, desde la información que usted tiene, de descartar cualquier tipo de vínculo entre personeros del ministerio irregulares.
esta red de corrupción de la que habla el viceprocurador de Brasil y el diputado Efraín Filio de la comisión investigadora también incluiría a Chile. Entonces nos interesa poder despejar situaciones particulares y saber si, insisto, con la información que usted tiene y con la que pueda recogido, está en condiciones como ministerio de descartar cualquier tipo de irregularidad, financiamiento, palabras que hoy día se acercan bastante de acuerdo a lo que estamos investigando, de OAS con relación a los contratos que mantiene vigente con el Estado de Chile. Gracias, presidente. Diputado Edwards. Bueno, agradecer la presencia del ministro, en particular porque otro no vino, así que entiendo que es un esfuerzo de haber venido para acá, pero nosotros la verdad es que, ministro, quedamos muy impresionados con lo que escuchamos en Brasil y las noticias que hemos seguido viendo de cómo a través de un esquema, el esquema básico era el tema de utilizar el Banco del Estado brasilero para financiar obras que estaban con sobreprecio y de ahí sacaban una tajadita y se la pasaban a todos los líderes de izquierda en Latinoamérica. Y cuando leo Piñeiro, que en conjunto probablemente con los otros 30 señores de OAS están probablemente, nosotros no sabemos esto, pero lo más lógico, están negociando su delación premiada, como lo llaman los brasileros, para poder bajar la condena de 26 años. Ya la delación compensada ocurre también incluso después de sentencias no ejecutoriadas. En este caso tienen 4 niveles en el sistema judicial de Brasil y llevan 2. Cuando Piñeiro dice que uno de los titulares de lo que él podría revelar para que le bajen la condena es lo que leyó la diputada Núñez, obviamente uno dice, bueno, ¿qué está pasando en Chile? ¿Qué está pasando en Chile? Y la posibilidad de que haya habido quizás aportes de campaña y que nosotros en Chile hayamos sido parte de esta red, digamos. Entonces, la situación para uno dice, chuta, esto hay que investigarlo. Yo voy a hacer un par de preguntas muy cortas. La primera es que yo entiendo que a fines del año anterior, 2016, o en algún minuto del 2016, el Ministerio tenía otro contrato con OAS para el Hospital de Rancagua, en conjunto con Comsa y Echeverría Izquierdo. Entendemos nosotros que ese hospital debió haber estado listo el año 2012 y se entregó finalmente a fines del año 2016. Corríjame si me equivoco, estoy también tratando de confirmar esta información. Y al igual que en el caso del canal de Chacao, no habría habido ningún cobro de las boletas de garantía, estando OAS de por medio. Entiendo que OAS, yo no sé si se viene el cálculo, pero las boletas de garantía del consorcio del puente de Chacao suman algo así como la mitad del FNDR del año de la región de la Araucanía. Entonces son boletas de garantía grandes. Usted dijo también que el contrato se firmó con ellos en febrero del 2014, haciendo alusión que fue en el gobierno anterior. Han pasado 3 años y medio, no sé si es normal que haya un atraso tan grande o si es que estamos atrasados, y lo voy a preguntar porque esa es la información que uno adquiere la prensa, de que a pesar de haber un atraso muy grande en esta obra, no ha habido ningún cobro de esas boletas de garantía y las multas que se han cursado han sido multas muy menores, por lo tanto también hay un trato parecido a lo que nosotros vemos que le ocurrió con el Hospital de Rancagua cuando está en este caso involucrado a OAS. Entonces, la pregunta es si existe atraso, obviamente, en las obras del canal de Chacao, ¿por qué no se han cobrado las boletas de garantía? Que nos explique. ¿Por qué no se cobraron las boletas de garantía en el caso del Hospital de Rancagua? Entendemos que OAS vendió su participación casi al final de esto, digamos, pero probablemente el atraso venía hace mucho antes de la obra. Y la duda es obvia, es por qué pareciera haber un trato bastante cercano con OAS. Lo otro es que hace un tiempo atrás usted hizo la siguiente declaración, ministro. Bueno, no la anoté completa, pero es un problema que la composición accionaria del consorcio del Puente Chacao, porque hay una empresa que es OAS que tiene el 49% del capital, de la propiedad de este consorcio, y está quebrada. Hyundai se ha hecho cargo, digamos, de esta etapa de diseño, pero en la construcción esto debe resolverse, ya que Hyundai, o sea, ya sea Hyundai comprando la parte de OAS
o haciendo entrar un tercero. A mí me preocupa esta declaración, ministro, y le voy a decir por qué. Porque, y quiero que esto me lo rebata, cuando usted le hace esta aseveración diciendo que Hyundai tiene que resolver esta situación, en vez de amenazar simplemente con ejecutar las boletas de garantía, lo que está haciendo en el fondo es mejorar la posición negociadora de OAS. ¿Por qué es lo que tiene que haber hecho OAS después de eso? Ah, ¿vio, señor Hyundai? Usted me tiene que comprar. No nos van a, acá no se está hablando de la ejecución de las boletas de garantía. Entonces OAS en un proyecto gigantesco tiene una mejor posición negociadora para finalmente salir. También sabemos que, y quiero que me rebata esta argumentación, porque a mí me problema que el ministro de Obras Públicas pueda estar mejorando la posición negociadora justo de la empresa a la cual se le está haciendo la imputación de que ha financiado muchas campañas y potencialmente campañas presidenciales en Chile, ya bastante comprobado, la marca Enrique Minami y quizás otras. Lo siguiente es que entendemos que de sus reuniones de la ley de lobby, usted ha tenido reuniones entre otras compañías, por cierto, con la empresa SACIR y Astaldi se llama, en que ambas le han manifestado el interés de comprar la parte de OA con la otra solución, una que la compre Hyundai y otra que entre un tercero. Y la pregunta es si se ha realizado alguna gestión de su parte para que tales interés de la empresa Astaldi y SACIR finalmente se concreten a través de la compra de la participación de OAS, que lo que yo entiendo hasta ahora es que si bien el gobierno no le ha pagado nada, al contrario que lo que decía una columna del señor Engel, que decía que se le habían adelantado pago, entiendo que usted está rechazando esa columna de plano. ¿Es así o no? No se le ha pagado nada, no ha habido ningún pago por adelantado. Sin embargo, no es lo mismo que le compren a uno en la posición negociadora que usted le da cuando dice a OAS hay que comprarle, a la posición negociadora que usted le daría a una eventual salida de OAS si usted dice no, yo le voy a cobrar los 45, 47 mil millones de pesos que son lo que calculo a la rápida que son las boletas de garantía. Entonces, a nosotros nos preocupa que haya un trato especial a OAS, dado lo que conocimos en Brasil y dado lo que estamos viendo acá, nos preocupa este trato y quiero que ojalá usted lo pueda rebatir. Gracias. Ministro, ¿prefiere responder al tiro o sigo acumulando preguntas? Porque si no... No, usted. Si usted quiere responder, no yo. ¿Terminamos? Ya. Tiene la palabra el diputado Hugo. Muchas gracias, presidente. Saludar al ministro, agradecerle su participación. Como dijo el diputado Ward, no siempre los ministros concurren a estas instancias, sobre todo en la primera invitación. Yo creo que es muy interesante el testimonio del ministro, su conocimiento de los hechos. Tengo una duda, lo digo como diputado, pero también como abogado, con lo último que planteó el diputado Edwards por su intermedio presidente. Si no hay incumplimiento de contrato, mal se puede ejecutar una boleta de garantía. Entonces no entiendo cuál fue la insinuación del diputado Edwards, pero en fin. Está bien, es que economista, perfecto. Como abogado le puedo, está bien, no, por supuesto, como abogado le puedo contar que se ejecutan las boletas de garantía precisamente cuando hay incumplimiento de contrato, porque el objeto de las boletas de garantía es caucionar tal incumplimiento. Presidente, en relación a lo que ha señalado el ministro, yo quiero hacerle una pregunta muy directa. Si él tiene conocimiento, por su intermedio presidente, de qué contratos suscribió la empresa OAS o Adebrecht en el gobierno del presidente Piñera, qué contratos se adjudicó, qué manifestaciones de interés realizó en los distintos procesos de licitación durante el gobierno del presidente Piñera, tanto en cuanto a adjudicación de licitaciones como toma de razón, si nos puede dar luces de aquello, porque sería además muy interesante complementar. Y después lo voy a pedir formalmente, presidente, pero desde ya lo adelanto que podemos citar a los exministros de Obras Públicas, gobierno del presidente Piñera, me refiero
a Lorenzo Goldborn, al ministro Solminiaki, también a Loreto Silva, para que nos puedan complementar también esa información, pero desde ahora le dejo planteada la inquietud al ministro respecto a los contratos o manifestaciones de interés que se celebraron con estas empresas del gobierno del presidente Piñera. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Coloma. Gracias, presidente. Voy a aprovechar de responderle brevemente quizás al diputado Walker, que quizás no leyó cuál era la lógica del contrato del puente sobre el canal del Chacao. Según la información que dio el mismo ministro de Obras Públicas, a esta altura debiésemos estar en la construcción de los pilares extremos del puente. La obra se debe haber iniciado hace 2 años, 2 meses atrás, la obra material. Por lo tanto, es evidente que con un atraso de 2 años y que aún no esté listo el diseño, existe un incumplimiento de contrato, toda vez que las partes se obligaban a realizar una obra que en la práctica no se está haciendo. Para eso quizás no hay que ser economista ni abogado, hay que leer el objeto del contrato sobre el puente sobre el canal del Chacao. Y 2 preguntas, ministro. Lo primero, usted en abril del año 2014, cuando asumió la cartera, estableció cuál iba a ser el cronograma de la obra. Y dentro del cronograma de la obra estableció que la construcción de las primeras obras debía realizarse en el mes de marzo del año 2015 y se establece un extenso cronograma para poder finalizar en agosto, entre mayo y agosto del 2020. La pregunta es que si a esta fecha, a abril del año 2017, llevamos 25 meses de atraso, al menos en la entrega del diseño. Toda vez que, como era necesario tener listo el diseño para poder iniciar obras, y que las obras, según declaraciones que usted dio en 24 en TVN, en septiembre del 2014, las obras debían iniciarse en marzo, es que estamos con un atraso de 25 meses en el solo diseño. La pregunta es, no solo qué tipo de sanciones o de multas se le han cobrado al consorcio que está construyendo el canal del Chacao, sino que además esto es evidente que va a traer un atraso en los plazos de construcción. Entonces, ¿cómo se pretende enfrentar estos atrasos con el evidente perjuicio que, independiente que en los distintos contratos de concesión se pueden adaptar algunos plazos, se pueden correr algunos hitos para poder esperar, ¿no es cierto?, que esté listo el diseño cuando el atraso es de 25 meses, equivalente casi a 1/3 del plazo total del contrato? Es evidente que lo va a traer evidentes perjuicios, demora, atraso, y esperamos también, si es que corresponde, multa a la debida empresa. La segunda pregunta, ministro, es que efectivamente usted señaló que el contrato a la fecha no ha tenido modificaciones alguna y que no se ha pagado nada. Eso es una buena noticia. La pregunta es si el contrato se espera que tenga modificaciones en el futuro, ¿cierto? Usted señaló también que habían 3 hitos que eran posibles modificar: 1, aumentar el número de hitos; 2, que iniciar alguna obra antes de que esté listo el diseño. Me parece que son modificaciones razonables que están dentro del trato, de la implementación del mismo contrato. Pero distinto es cuáles van a ser las modificaciones que va a tener el contrato para poder adaptarse a las nuevas fechas del contrato de construcción, toda vez que si el atraso es a la fecha 25 meses, no sabemos cuánto le falta aún al diseño. Es evidente que esto va a ir presionando hacia la demora de la construcción del puente sobre el canal del Chacao, y evidentemente aquí hay boletas en garantía, sobre todo cuando es de público conocimiento los problemas financieros y en los cuales se encuentra una de las principales empresas financistas de esta, o sea, junto con Hyundai, la OAS. Y tercero, ministro, que usted el año 2016, hace justo un año, en marzo del 2016, señaló que el diseño de la obra tenía un atraso entre 3 meses y 120 días, pero que durante el segundo semestre del año 2016 se iban a iniciar obras. La pregunta es qué ha pasado desde esa fecha, hace un año atrás, hasta ahora, que nos encontramos ante un nuevo atraso, al menos de 4 meses en el inicio de obra, y saber si existe alguna claridad y un compromiso que se pueda adoptar desde el Ministerio de Obras Públicas de cuál va a ser la fecha que en definitiva se va a iniciar la construcción sobre el puente sobre el canal del Chacao, cuál va a ser
la época en la cual se espera tener listo, o cuáles son los estados actuales en que se encuentra el diseño de una obra tan relevante como esta, que ha impedido que hasta el momento se pueda iniciar la construcción. Muchas gracias. Gracias. Antes de la palabra al ministro, quisiera hacer una precisión. Yo le rogaría a los señores diputados que las preguntas, dudas, interrogantes respecto de la obra propiamente tal, podamos hacerla fuera de esta comisión. Está la Comisión de Obras Públicas, si el ministro no tiene problema ni una sesión especial, pero aquí estamos tratando de averiguar una cuestión que no tiene nada que ver con la obra pública propiamente tal. Porque de lo contrario, esta sesión está siendo televisada y pareciera ser que la investigación es porque se ha atrasado el puente, sé que se ha atrasado, y estamos investigando, y porque además no es difícil sacar una conclusión que yo me veo la obligación de rechazar, de que el atraso pudiera obedecer o cualquier dificultad en la construcción de la obra o en el diseño pudiera estar asociada a una eventual irregularidad de la empresa. Entonces, yo le pediría que nos abocáramos al mandato de la comisión, que es, lo leo, investigar el cumplimiento de la responsabilidad de los organismos públicos en razón de eventuales irregularidades en el financiamiento extranjero de campañas presidenciales. De modo que para que seamos eficientes, limitémonos al ámbito de nuestra investigación. Dicho eso, señor ministro, tiene la palabra. Ahora, usted está absolutamente en libertad de poder hablar sobre la obra física. No hay problema. Para no venir de nuevo a hablar del puente. Sí, mañana va a estar censando. ¿Usted también, diputado? No. Voy a cuidar a mi hijo. Estamos bien. Porque mi señora es Entonces, bueno, voy a tratar de contestar todas las preguntas en el orden que fueron hechas, pero quiero volver a ratificar para la gente que se viene integrando a la comisión que el único contrato en que participa OAS en el Ministerio de Obras Públicas fue adjudicado a la administración anterior y en mi administración no se le ha pagado un peso. Yo creo que es bueno fijar esa línea base de cualquier conversación que tenemos acá. Adjudicado en la administración anterior y en mi administración no se le ha pagado un peso a ese contrato. Vamos entonces al conjunto de preguntas. ¿Ha habido cambios de contrato? Vuelvo a decirlo, no ha habido cambio de contrato alguno. ¿Se planifican algunos cambios de contrato? Sí, hay 3 cambios de contrato que parecen ser razonables, pero con condiciones. Uno, lo de la comisión asesora, los cuales ya señalaba. Uno de ellos, que es adelantar obras, no teniendo los diseños completos, sino que teniendo la parcialidad de diseños, parece razonable, lo dicen todos los técnicos en esa materia. La comisión asesora, que es transversal en lo político también, donde hay un ex ministro del gobierno anterior, un ex subsecretario de 2 o 3 gobiernos atrás, gente del colegio de ingenieros que hemos invitado a una reunión, que he dejado el decreto de nombramiento de esa comisión, han señalado que eso parece ser razonable. Tiene, eso sí, una condición, la condición que no se adelantan los pagos. ¿Por qué? Porque los pagos solo van a ser hechos cuando esté terminado todo el diseño, además de la obra específica terminada. Hay otros 2 cambios de contrato que también nos parecen razonables, sí, pero tienen otra condición, que se vaya a OAS. Porque no parece razonable cambiar las condiciones de financiamiento en circunstancias que hay uno de los socios que sí solicitó las condiciones de financiamiento. Y eso puede ser visto más bien como un incentivo a que se vaya y se resuelva rápido, más que como se plantean algunas de las preguntas. Por lo tanto, me parece que es razonable. Tanto así que esta comisión completa, razonó señalando que parecen cambios de contrato razonables siempre y cuando se vaya a OAS. Por lo tanto, señalar eso respecto a los cambios de contrato. Si me he reunido con ejecutivos de estas empresas señaladas, se señalaron 2 empresas brasileras, no he recibido nunca ejecutivos de estas empresas. Lo que sí he recibido es ejecutivos del consorcio, donde es obvio están los representantes de las distintas compañías, los distintos socios, donde es obvio. Pero en cuanto consorcio Puente Chacao, no en cuanto empresa 1, empresa 2 o empresa 3. ¿Cuándo fue la última vez? Probablemente ha sido el año 2015, 2014, 2015. Cuando ocurren los problemas de conocimiento público que tiene esta empresa en Brasil y se retira la gestión, la verdad que el retiro de la gestión fue total, dejaron de ir a las distintas reuniones donde participaba el consorcio. Por lo tanto, eso respecto a esa pregunta, respecto a la primera. Respecto a la empresa Obrecht, la verdad que no hay contacto mayor ni ninguno que hayamos tenido en el ministerio. El rol de cada uno de los socios. El rol de cada uno de los socios está determinado en nuestra legislación, participan con el capital. Ahora bien, ¿qué nos interesa a nosotros como ministerio? Que cumplan
la obra para la cual se comprometieron. Por lo tanto, el rol de cada uno de los socios está establecido desde el momento que siguen estando en la sociedad, participando de la estructura de sociedad, siguen participando en ello, pero en la gestión la verdad que es un hecho de la causa que esta empresa no ha estado presente desde que se catalizan este conjunto de problemas. Respecto a los años del contrato, este es un contrato hasta el año 2020, no ha sido cambiado ningún plazo del contrato. Se infiere de lo que han dicho algunos de los parlamentarios que han sido cambiados los plazos del contrato, no ha sido cambiado ningún plazo de este contrato y, como bien digo, también ninguna de las condiciones. ¿Van a tiempo? No tienen atraso. Déjeme contestarle todas las preguntas en el orden, diputado, tal como... y si hay alguna que le queda duda, se la respondo de nuevo. Respecto al si se descartan o no vínculos irregulares, yo no soy fiscal para descartar o no vínculos irregulares. Lo que sí yo le puedo señalar, diputado, que del conjunto de antecedentes no hemos visto vínculos irregulares, que es una forma distinta de contestar su pregunta. Tanto en la etapa de adjudicación, porque recordemos, aquí se dice, esto es para adjudicar obras irregularmente. Bueno, entonces vamos a la etapa de adjudicación, que no es esta administración. Entonces, por lo tanto, ni en esa etapa, que no corresponde a este gobierno, ni en las etapas sucesivas, hemos tenido antecedentes para determinar que hay algún vínculo irregular. Por lo tanto, señalar ello. Respecto al hospital de Rancagua, desconozco esa obra, no es de la cartera del Ministerio de Obras Públicas. Respecto a las boletas de garantía, las boletas de garantía en el ordenamiento jurídico chileno, y lo razonable es que se aplican cuando hay incumplimiento de contratos. Cuando no hay incumplimiento de contratos, la verdad que no tiene ningún sentido que se apliquen. Más bien actúan como un mecanismo de defensa del Estado. Y vuelvo a decirlo, esta boleta, perdone, diputada, porque la había dicho en la presentación inicial, una por 749.080,07 UF del Banco Santander Chile en representación del Banco Santander Brasil, y la segunda por su intermedio presidente por un monto de 779.404 UF del Banco HSBC Chile en representación del Banco HSBC Corea. Boletas de garantía que están vigentes y que naturalmente en caso de haber incumplimiento se aplicarán, pero no tiene ningún sentido y además es ilegal aplicarla cuando no hay incumplimiento. Por lo tanto, me parece que mal podríamos aplicarla si es que no hay incumplimiento. Respecto a otros interesados que pudieran estar en el puente, bienvenido todos los interesados, por eso el comité, la comisión asesora ministerial plantea abiertamente, y está en el acta, cuáles son las condiciones de eventuales cambios de contrato, para que todos eventuales interesados, el mismo Hyundai, que podría tener una posición dominante porque conoce más información, como otros, tuvieran la información, y por eso es parte de un acta de la reunión, acta que por lo demás es pública. Por lo tanto, todas estas condiciones que digo los cambios de contrato son de un acta del año 2015, no recuerdo la fecha exactamente, se la envío al presidente, que es pública, justamente para que haya amplitud en el conjunto de la información y que en caso de que haya algún interesado u otro, ninguno cuente con una información confidencial, al menos lo que respecta de la que genera el Ministerio de Obras Públicas. Respecto a que es un problema la situación de tener un socio pasivo, por supuesto que es un problema, y negarlo es tapar el sol con un dedo. Es un problema, no una imposibilidad, toda vez que el otro socio ha financiado el conjunto de operaciones necesarias sin recibir, vuelvo a decirlo, en todo lo que lleva el contrato, ni un peso, porque no se ha pagado ni un peso en esta materia. Por lo tanto, es un problema, claro que es un problema. Y los ministros tenemos que decirle la verdad a la ciudadanía, no mentirle. Y por lo tanto, cuando decimos que es un problema, le estamos diciendo la verdad. Es un problema, pero no una imposibilidad, tanto así que el otro socio ha llevado a cabo el contrato. Se señala sobre manifestaciones de voluntad. Viene señalado que es el único contrato, sin embargo, también el año 2013, también en la administración anterior, en el marco de la manifestación de voluntad que en conjunto con el entonces gobierno argentino hizo la administración anterior del gobierno chileno respecto al túnel Agua Negra, invitó a una manifestación de voluntad, donde las dos empresas señaladas, tanto Obredech como OAS, participaron y fueron seleccionadas en esta manifestación de voluntad. ¿Cuándo? Gobierno, año 2013. ¿Qué hicimos nosotros en la administración de la presidenta Bachelet? El año 2016 anulamos todo ese proceso, no es anulamos la palabra,
desechamos todo ese proceso por características que no tenían que ver con irregularidades de esa ni de ninguna de las empresas. Pero el efecto práctico es que desechamos. ¿Por qué la desechamos? Porque cambia el proyecto y cambia el financiamiento. Esto es una manifestación de voluntad que en su época se hizo invitando a las empresas a contribuir con la construcción y con el financiamiento. Nosotros nos pareció mejor para los intereses del Estado chileno y para el desarrollo de la obra Túnel Agua Negra conseguir el financiamiento en el BID, de manera tal de no tener subsidios cruzados de tasas de interés entre Chile y Argentina o viceversa, dependiendo de la situación económica de cada uno de los países. Obtuvimos ese crédito del BID, por lo tanto, el proceso de precalificación que estamos haciendo ahora es un proceso de calificación con estándar BID, y un proceso de precalificación que es solo para constructoras, no para financiamiento. Entonces, ¿por qué señalo esto? Porque efectivamente ha habido en esta empresa, también en la administración anterior, una participación como manifestación de voluntad, pero no se concretaron en ningún tipo de contrato, por cuanto desechamos todo ese proceso, no por ninguna irregularidad, vuelvo a decirlo a propósito de la pregunta del diputado Ward, sino porque cambian las condiciones del contrato. Respecto a... creo que está el orden. Sí. Respecto a incumplimiento, no hay incumplimiento del contrato. Lo que ha habido son reprogramaciones producto de las observaciones que nosotros mismos le hemos hecho al diseño. Recordemos que el apuro en materia de puentes, también en la administración anterior, ha llevado a un resultado bastante lamentable en Valdivia. Entonces, la verdad que lo que estamos haciendo en esta materia es tomar los resguardos para que el diseño sea adecuado. No hay ningún cambio en las fechas finales, sino que hay una reprogramación. Ahora es evidente, como lo dice el diputado Coloma, y conversábamos anteriormente esta comisión con él por teléfono, es evidente que en esta materia algunas serán imputables a las bases y por lo tanto no de responsabilidad de la empresa, y otras serán imputables a la empresa y por lo tanto parte de este plazo será de responsabilidad de ellos. Sin embargo, eso lo analizaremos en su mérito cuando se presente. Hoy día no hay ninguna modificación en los plazos formales que tiene este contrato, ni nos lo ha sido solicitado en ninguna materia. Y más bien, el conjunto de resguardos que hemos tomado en materia de diseño nos parecen que son los resguardos adecuados. Si olvidé alguna pregunta o debo precisar alguna, por favor, presidente, a disposición, pero creo haberlas contestado. Gracias, ministro. Diputado Ward. Gracias, presidente. Ministro, sí, una precisión. Yo por lo menos no escuché la respuesta a una de mis preguntas respecto a si jurídicamente es correcto afirmar que independientemente de cuándo se haya firmado el contrato, aún el Estado chileno tiene contratos con OAS porque a pesar de haber salido de la gestión, no ha salido de la propiedad. Por lo tanto, el Estado tiene contrato con OAS vigente. Esa fue la segunda pregunta de dos. Diputado Edwards. Sí. ¿Diputada? Sí. Y después la diputada... Usted primero. Debe haber sido ella, pero no importa. Entonces, bueno, le agradezco la respuesta al ministro, pero tengo algunas dudas. Entonces, lo que entiendo que está pasando acá es que el consorcio está tremendamente atrasado respecto a la planificación original y el gobierno voluntariamente ha ido reprogramándole y cambiando los plazos para así no generar o no se ha generado un incumplimiento, dado que el gobierno ha reprogramado y le ha dado cada vez más plazo para simplemente la etapa de diseño. Estamos hablando de que esto se firmó en el gobierno anterior, por lo tanto son bastante más de 3 años. Todavía no está el diseño y el gobierno permanentemente le ha dado, a través de sus observaciones, más plazo. Entonces usted dice, no podemos cobrar las garantías porque no he cumplido el contrato, porque nosotros mismos le hemos dado más plazo. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Es un trato bastante distinto, por ejemplo, el que tuvo la constructora que estaba construyendo el hospital de Pitrufquén. Le voy a dar un ejemplo. En que la constructora, teniendo un avance del 20 o 30% de la construcción completa, ya no está hablando de diseño, lo sacaron porque tenía un delta de atraso del 30 al 50, y el hospital de Pitrufquén se demoró 3 o 4 años adicionales en terminarse. Entonces, cuando yo veo que hay ese trato en algunas obras, y veo que hay un trato tan distinto en OAS, perdóneme, pero a mí por lo menos no me satisface su respuesta, o por lo menos deme más información para poder entender por qué a OAS
para no poder cobrar las boletas de garantía, se le entrega más plazo, y llevamos 3 años y medio solamente en el diseño de la obra sin empezar la construcción. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿ha hecho o no ha hecho una gestión para que la empresa Astaldi y SACIR, con quien usted buenamente publicó por transparencia que se había juntado por ley de lobby y que ellos la habrían manifestado, por lo menos está en la descripción de su reunión, que querían participar, en este caso, del consorcio? Y lo último, existen, cuando una empresa quiebra, ¿eso no genera una posibilidad al Estado de simplemente sacarla o hacerle algún tipo de castigo a la empresa porque la empresa quiebra, puede contener alguna deuda y puede tratar de, o sea, quien le hace el contrato puede querer acelerar cualquier tema que tenga pendiente con la empresa? Entonces quiero preguntarle si la condición de quiebra de OAS altera en algo el contrato que tiene con el puente de Chacao, porque al menos a nivel de préstamos que se entregan cuando una empresa quiebra, obviamente toda la deuda se acelera de inmediato. Diputada, tiene la palabra. Gracias, presidente. Solamente precisar respecto a las reuniones que sostuvo con ejecutivos del consorcio, al que forma parte OAS. La pregunta era también, en el caso que así hubiese sido, ¿quiénes son, cuándo y obviamente en qué contexto los convocó? Entonces, sí, a lo mejor el ministro puede no tener hoy día los nombres exactos, pero que lo pueda hacer llegar los ejecutivos con los que se reunió. Y por último, en el caso de la comisión asesora, yo entiendo que el trámite siguiente a los acuerdos que se tomen allí tienen que tener una toma de razón, o sea, tienen que pasar por la Contraloría. Si eso ya ocurrió o no, también poder precisarlo. Y respecto de... No, los bancos los dijo. Gracias, presidente. Finalmente el diputado Coloma. O sea, no sé si finalmente, pero... Muchas gracias, presidente. Solo una pregunta, si es que no se le puede atribuir o no se puede establecer un atraso de la obra porque el Ministerio de Obras Públicas ha hecho observaciones a un diseño que aún no se encuentra terminado. La pregunta es, bueno, entonces, ¿quién es responsable del diseño? ¿OAS con Hyundai? ¿El Ministerio de Obras Públicas? ¿Ambos? Porque si es que uno no puede imputar incumplimiento de un contrato por el hecho de que el Ministerio no ha aprobado una modificación, no ha aprobado el diseño de la obra. Bueno, la pregunta que es de cajón, entonces, bueno, ¿de quién es la responsabilidad de esto? ¿Del Ministerio o del consorcio que está construyendo? ¿O ambos son responsables? Pero aquí la sensación que da es que aquí como no está listo el diseño, todavía no hay responsabilidad de ni un lado. Y hasta el momento esto lo único que ha generado es un atraso de al menos 25 meses en el inicio de la obra del puente, tal como dijo el ministro, no quiero equivocarme en la palabra, respecto de cobros menores, creo que es algo así, o multas menores, en la aplicación de un contrato que ya debiese llevar en ejecución, debiese estar cumpliendo la próxima semana 26 meses de contrato, o sea, de operación. Entonces la pregunta es, ¿de quién es la responsabilidad? Porque no se hayan iniciado las obras. Eso. Muchas gracias, presidente. Bien, ministro. Son varias preguntas, vuelvo a decirlo, jurídicamente nosotros tenemos un contrato con el consorcio Puente Chacao, ¿ok? No con la empresa OAS. Ahora, es evidente que del momento que esa empresa tiene una participación accionaria del 48%, tiene un rol fundamental en un contrato de 360.000 millones de pesos, es evidente. Pero si su pregunta es jurídica, nosotros tenemos un contrato con el consorcio Puente Chacao. Y lo que pase con cualquiera de sus controladores puede tener efecto o no en función de cómo se resuelva la situación de ellos. Porque me cambio de área, no el área de vialidad, me cambio al área de concesiones, es normal que haya cambios
en los controladores de distintas empresas de concesiones, porque hay ventas en el mercado. Hoy día una empresa en particular ha vendido una parte importante, un fondo de inversión, en el caso entre Vallenar y La Serena, y eso sucede constantemente. Por lo tanto, en sí mismo no es un problema en la medida que se cumplan los distintos elementos que tiene el contrato. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, creo que esa es la respuesta. No opta, por supuesto, que la mirada que tiene que tener uno desde las políticas públicas no va solo a lo inmediato jurídico, sino que a los distintos efectos que pueda haber en el entorno, y los controladores de una empresa, evidentemente, cuando tienen problemas pueden generar efectos en el entorno, como lo están generando hoy día. Respecto a la situación a la situación actual, por supuesto que no corresponde que ni el ministro ni ningún funcionario haga ninguna gestión respecto a un privado que le compre otro privado o le venda, o cualquier tipo de gestión comercial que de entre privados. Por lo tanto, no ha sido así, y creí que haberle respondido anteriormente, pero se lo reitero al diputado. Respecto a la quiebra, tenemos una situación que cuando quiebra un consorcio, cuando quiebra una empresa constructora, no es razón inmediata para poder ingresar ese contrato. Estamos hablando de la empresa, no de los controladores, sino que tiene que manifestarse algunos de los incumplimientos del programa. Lo estamos viendo hoy día a propósito de la quiebra de una empresa constructora que tiene varias obras en arquitectura, una empresa de la PDI, tiene otras cosas en la Fiscalía, en distintas regiones de Chile. ¿Y cuál ha sido su incumplimiento? Su incumplimiento no está en la quiebra, su incumplimiento no está en ese conjunto, sino que es en los incumplimientos del contrato los que genera la situación. Pero eso es en el caso de quien es la empresa directamente. Aquí la empresa directamente no está en quiebra. Aquí la situación la tiene uno de sus socios. Y evidentemente que eso genera una situación compleja, lo he señalado en todas sus letras, una situación compleja, pero la empresa no está en quiebra y se evalúa a las empresas en función de si cumple o no cumple con las distintas características de un contrato. ¿Sí? Pero en todo caso, esa situación financiera de la empresa no ha tenido ningún efecto en la ejecución del contrato. Exactamente. Pero si no se ha ejecutado nada, Ok. Seguimos entonces con ello. Su pregunta, diputada, acuerdos que se los nombres, si los tiene ahora y si no los mandan, no hay problema. ¿Y otra cosa más era? La Contraloría, la toma razón. Ok. Sobre los nombres no hay problema, los que tengamos, porque la verdad que lo enviaremos, pero vuelvo a decirlo, tiene que ver con siempre recibiendo al consorcio, nunca a una empresa en particular. Respecto a los cambios aprobados en su momento, o recomendados más bien en su momento, por la comisión asesora ministerial que conforman todas estas personas que yo ya señalaba, que son transversales a lo político y que tienen conocimiento técnico acabado de las distintas materias que abordan el puente Chacao, señalar que ninguno de esos contratos se ha materializado, ninguno de esos cambios de contratos. Los dos últimos, por la condición que yo ya les señalaba. ¿Cuál es la condición que yo les señalaba? Que saliera la empresa OAS. No ha salido la empresa OAS, por lo tanto no tiene ninguna posibilidad. Y el primero, que sí estaríamos disponibles a hacerlo, no hemos contado finalmente con el acuerdo del controlador actual, toda vez que lo vincula a los otros. Por lo tanto, es una situación que tenemos la voluntad de hacerlo, sin embargo no se ha materializado ninguno de ellos. Evidentemente que para materializarse tienen que ser aprobados y tomados razón por la Contraloría, en caso que finalmente se llevaran adelante. Pero son los tres únicos que hemos estado trabajando. Respecto a los nombres se los envío. Respecto a las reprogramaciones que hemos hecho en materia de diseño. Estamos construyendo el puente más complejo que se está haciendo en Sudamérica. Puente que tiene 3 etapas. La etapa norte ya fue totalmente construida, la etapa sur también totalmente construida, los distintos accesos ya están terminados, y la etapa puente propiamente tal, no los accesos, hemos insistido una y otra vez en que se resuelvan algunos problemas de diseño. ¿Qué ha significado en términos completos del plazo? No hay ninguna alteración de los plazos. Cuando eso se plantee como un problema, se hará la evaluación, si corresponde a un problema asociado al Ministerio, digámoslo al Ministerio, a las bases de licitación licitadas el año 2013,
al ministerio o corresponde, porque finalmente ahí están los contrapuntos que plantean los contratistas en general son respecto a las bases. Por lo tanto, será una situación de las bases de licitación licitada el año 2013, Ministerio de Obras Públicas finalmente, aun cuando no haya sido en mi administración, o es un problema asociado a que los contratistas hicieron mal el trabajo. La verdad que esa evaluación se hará al momento de tener la solicitud, si la tenemos alguna vez, de parte del consorcio de aumento de plazo, porque también puede no darla y finalmente acortar los plazos en la etapa de construcción. Podemos decir que esto último en todo caso es bastante probable, en algún momento va a haber que hacer esta evaluación. Si es un problema de las bases de licitación del año 2013 o es un problema asociado a que el consorcio no ha hecho alguna de las cosas adecuadamente. En ese momento se determinará de quién es responsabilidad. Si es responsabilidad de las bases de licitación, se alargan los plazos porque no son responsabilidad del consorcio. ¿De acuerdo? Si es responsabilidad de la empresa y se alargan los plazos, corren las multas respectivas en esa materia. Pero así funciona cualquier contrato de obra pública y este con mayor naturaleza. Pero vuelvo a decirlo, este es un contrato que es el único contrato que tiene OAS indirectamente, no directamente, pero el único que participa OAS en el Ministerio de Obras Públicas. Fue licitado y adjudicado la administración anterior y en mi administración no se le ha pagado ningún peso. Gracias, ministro. Diputado Chile. Sí, por favor. Después. Señor ministro, ¿cuánto le costaría al fisco desahuciar el contrato de construcción del puente Chacao para dedicar esos recursos a algo más útil y menos resistivo? Diputado Edwards. Claro, eso representa la postura del gobierno, señor Chilling. Bueno, yo entiendo la respuesta entonces que el ministro dice que no ha hecho ninguna gestión para ni la empresa Astaldi ni la empresa SACIR para que éstas entren o participen de alguna manera en el consorcio del puente de Chacao. Es lo que le he escuchado. Entiendo que esa es la respuesta que me está entregando. Dar un plazo adicional. ¿Quién es el responsable del plazo adicional que se le entregó a la obra más importante que tiene Chile? Entiendo que es grande. ¿Quién es el responsable de ese? ¿Quién es el que firma el papel y quién es el responsable directo, digamos, de entregar ese plazo? Y lo último, sí quiero decirle que, aunque no me ha dado una respuesta, quiero decirle, ministro, que considero que cuando usted dice que, dado que una empresa quiebra, se le pide por la prensa que la solución es que Hyundai le compre a OAS, está bien, quizás no hubo un rompimiento de contrato porque el Ministerio de Obras Públicas simplemente le dio más tiempo, pero cuando usted dice que hay que comprarle a la empresa o un tercero tiene que entrar comprándole a la empresa, es obvio que se mejora la posición negociadora que tiene OAS. Y eso es una forma de tratar a una compañía que va muy distinto a lo que yo he visto de la forma en que este gobierno ha tratado en general a las empresas que están o en construcciones o en concesiones. El caso que yo le mencionaba al hospital de Pitrufquén, le quiero comentar de que el hospital llevaba un 17, un 20% de avance en la construcción y quedó 2 años parado con un guardia en que probablemente habrá habido robo, llovió, se deshizo y hubo que empezar a construirlo de nuevo sobre las bases de un hospital que estuvo abandonado durante 2 años. Entonces, cuando uno ve ese comportamiento en un tipo de construcción y uno ve este comportamiento en el otro, a mí me queda, por lo menos, necesito más información para entender por qué hubo un trato tan distinto, por lo menos en la obra que por lo menos la que yo tengo acceso y que conozco desde antes. Diputada, me había pedido la palabra primero. Presidente, no, solamente para precisar, porque estaba interviniendo el ministro y usted le hace, lo interrumpe, digamos, para hacer una apreciación, que dice, si la situación de OAS
o sea, entonces la situación de OAS no es la que influyó en el retraso de la obra. Pero la verdad es que, presidente, el mismo ministro salió públicamente y lo reiteraba en la comisión de poder que OAS, a grandes rasgos, ¿cierto?, salga rápidamente este contrato, más allá de las apreciaciones que ha hecho el diputado Ward, que por supuesto comparto. Entonces, sí, lógico, por otras razones, pero es precisamente lo que incluso la Fiscalía está investigando. ¿Cuáles son estas razones? Pero de que algo tiene, bueno, pero efectivamente sí la situación influyó o no, ha influido en la obra. Eso, presidente, gracias. Diputado Coloma. Gracias, presidente. Solo aclarar que mi comentario era respecto a las declaraciones que dio el propio ministro a la salida de una comisión de obras públicas en marzo del 2016, y que voy a leer textual, son 2 párrafos, dice al respecto, Undurraga, por el ministro, reconoció un atraso en el proceso, marzo del 2016. Los mayores tiempos de 120 días que hay en la etapa de diseño y de revisión del diseño es algo deseable. Es deseable por la seguridad del puente y la buena construcción, es algo necesario, dice. Y a la vez es recuperable en la etapa de construcción, marzo. Han pasado de eso 13 meses, entonces los 4 meses iniciales iríamos, calculo, en 17 meses, que la duda es hasta dónde se va a poder recuperar la etapa de construcción. ¿Y por qué lo digo? Porque dice el secretario de Estado dijo que la demora se debe a las observaciones que se hicieron a las exigencias de resistencia sísmica y que deben ser resueltas por el consorcio. En ninguna parte dijo que hay un problema de evaluación que debe ser resuelto por el contenido de las bases de licitación o qué es lo que establece las bases de licitación. El ministro señala expresamente que las demoras se deben a las observaciones, que me imagino el MOP, se hicieron a las exigencias de resistencia sísmicas. Y reconoce el ministro que deben ser resueltas por el consorcio. Palabras de él textuales de marzo del 2016. Por lo tanto, aquí lo que hay no es, según lo que entiendo, problema de interpretación de las bases que deben ser resueltas llegado el momento. Aquí lo que hay es problemas de temas técnicos, como es la resistencia sísmica, que tiene que resolver, y que esto habría acarreado a marzo del 2016 un atraso de 120 días. Estamos en abril del 2017, 13 meses después. Aún no tenemos claridad, porque como comisión no la tenemos, respecto de cuál es el estado de avance del proceso, si este tipo de observaciones fue o no fue resuelto, y por qué el diseño o cuáles son las piedras de tope que todavía le queda al diseño. Y solo terminar preguntando cuánto le falta al diseño, que creo que parece ser la piedra de tope, el inicio de la construcción y la demora de al menos 25 meses. ¿Cuánto le estaría faltando al diseño de la construcción del puente del Chacao para poder entrar en operación? Gracias. Ministro. Se lo voy a volver a repetir al diputado Eduardo, porque parece que no tomó nota adecuadamente. No hay cambio en el plazo de este contrato, ningún cambio en el plazo de este contrato. No ha habido ningún cambio en el plazo de este contrato. Cuando se contrata con diseño más construcción junto, ingeniería más construcción. Por lo tanto, si hay un mayor tiempo tomado en el diseño, se acortan los tiempos de construcción que tiene disponible el consorcio. Si en ese momento se atrasa, en ese momento se pasan las multas. Si en algún momento intermedio el consorcio solicita un aumento de plazos y aduce alguna causal asociada a las bases, se analiza en su mérito. Pero la verdad que no hay cambio absoluto, no hay ningún tipo de cambio en los plazos de este contrato y diseño de construcción. Tal como leía el diputado Coloma, lo que se tiene que hacer es reprogramar, creo que lo leyó tal cual, por lo tanto, consistente con lo dicho, no sé cuándo era esa de mis declaraciones, lo que tiene que hacer el consorcio es reprogramar dicho trabajo de manera tal de adecuar entonces la construcción a ello. Si en el proceso, porque es obvio que en el proceso pudiese haber algún elemento asociado a bases de licitación, se analizará en su mérito. ¿Cuáles podrían haber? Hay una disputa en este momento si el coeficiente sísmico para revisión estaba claramente estipulado o no claramente estipulado en las bases. Y hay una disputa en este momento. El punto es que más allá de lo que se resuelva en las bases o más allá de lo que resuelva cualquier comisión arbitral respecto si es responsabilidad de las bases del 2013 o responsabilidad del consorcio, lo que no es responsable de ningún gobierno, de ningún ministro, es aprobar o dejar que se apruebe un diseño respectivo si no tiene el coeficiente sísmico que los técnicos dicen que tiene que tener. Entonces, es evidente. Ahora, también hay otras situaciones que tienen que ver con que las bases que se pusieron a disposición el año 2013 más bien contemplaban el estudio de suelo marino
anterior al terremoto del año 2010. Entonces, de nuevo, ¿eso es parte del riesgo del consorcio o es parte de un cambio en las condiciones? Naturalmente que son algunas de las preguntas que tendrán que responderse en su mérito en su momento. ¿Respecto a quién? Respecto al consorcio, independiente de quiénes sean sus controladores. Respecto a quiénes son las personas que hacen esta reprogramación, en general son los inspectores fiscales. Es a ese nivel que se resuelve estas materias, las distintas reprogramaciones, pero que déjeme decirle que el inspector fiscal, cualquiera que sea este, tiene todo el respaldo del director nacional de vialidad, del director general de obras públicas, del subsecretario y quien habla para no aprobar un proyecto que no tenga el coeficiente sísmico que exigen los técnicos. Parece obvio, ¿no? Parece obvio. Me parece increíble que se pueda dudar de ello, pero por lo tanto quiero señalarlo de esa forma y volver a decirlo, no hay cambio alguno en el plazo total contratado. Tal como la vez anterior, en una comisión de esta naturaleza, no investigadora, pero una comisión de esta naturaleza, cuando se me pregunta respecto de plazos, qué es lo que sucede cuando se reprograman, se imputan al plazo completo del contrato. No hay cambio en ello, no hay cambio en ello. Y tampoco hay incumplimiento, toda vez que el contrato sigue vigente. Desde el punto de vista del Estado, terminar hoy día un contrato, para contestar la pregunta del diputado Chilin, terminar hoy día un contrato de esta naturaleza que fue licitado a un precio, en su momento un buen precio, si hoy día lo volviéramos a licitar sería un precio distinto. Por lo tanto, desde el punto de vista del Estado, la verdad que sería más caro volver a hacerlo. Usted hace una pregunta implícita, ocupar los recursos de otra forma. Sin embargo, la evaluación social que se hizo en su momento fue que era necesario un puente de esta naturaleza y, por lo tanto, una licitación de nuevo por el cambio en los precios de la construcción en el mundo, la verdad que significaría un precio más alto para el Estado. Eso no significa que a toda costa haya que mantener, pero a la medida que estén cumpliendo, no hay razón alguna para terminar un contrato. Gracias, ministro. ¿Alguna otra consulta de los señores diputados? Diputado Edwards. Sí, lo que quería... Entiendo que el ministro no se ha referido al tema del hospital de Rancagua. Perdón. ¿Alguna otra consulta, señores diputados? Bien. Sí, pero ¿qué tiene que ver eso? Bueno, terminadas las preguntas, vamos a citar al ministro Muñoz para la próxima sesión. ¿Hay alguna? Sí, sigamos en el mismo orden, eso es lo que habíamos convenido la sesión pasada. Queda el subsecretario, Galilea, que no creo que pueda, en fin, y el director general de concesiones. Sí, pero es que había un acuerdo, oye, diputado, una pregunta que puede ser casi inocente. Después de la exposición del ministro, ¿tiene sentido invitar al subsecretario de la cartera o hay alguna razón especial para insistir en la citación? ¿Mm? ¿Al subsecretario? Por eso digo. No, por eso digo. Para la próxima sesión vamos a citar al ministro de Relaciones Exteriores y quedaría el coordinador de concesiones. ¿Insisten ustedes en esa petición? Pregunto. No estoy coartando. Los exministros del gobierno del expresidente. Ya, entonces, ¿hay alguna otra propuesta de citación o invitación para la próxima sesión? Diputado, se me olvida siempre su apellido. Sí, Prieto. Diputado, presidente, no, reitero, yo creo que sería importante, dado los antecedentes, Matías Goich, claro. Dado los antecedentes que ha entregado el ministro respecto a las adjudicaciones de contratos del gobierno anterior, yo creo que sería muy relevante invitar a los exministros de Obras Públicas al gobierno del presidente Piñera. Me refiero al ministro Goldborn, al ministro Solminiak y a la exministra Loreto Silva. Para la sesión que usted disponga, presidente. Le doy esa flexibilidad si usted la necesita. Diputado Chilin. Dígame, presidente. ¿No pidió la palabra usted? No. ¿Alguien más? ¿Alguna otra invitación o citación? Diputada Fernández. Tengo una duda a propósito, porque entiendo que fue nuestros colegas quienes invitan al director de concesiones, pero tengo una duda porque hay un solo... ya. O sea, diputado Eduardo. Sí, entonces yo quería proponerle que... Propongan nomás. Dame un segundo.
En el hospital de Rancagua, ya que no tiene la información el ministro de Obras Públicas, cuando quiebra Comsa, la información que yo tengo es que sigue OAS en la construcción con Echeverría. Esa construcción tenía un plazo hasta el 2012 y por problemas que incluso hizo notar la Contraloría, siguió adelante hasta final de 2016. Entonces, yo quería ver, está bien, a quien tenga que ver con el no cobro de boletas de garantía, especialmente cuando había problemas en... Es un hospital del Ministerio de Salud, parece, ¿no? Sí. ¿Quiere invitar a la si me ministra permite, de yo Salud? puedo, sí, voy a averiguar bien quién es el invitado y se lo hago llegar Al señor secretario. al señor secretario, por supuesto. No al señor Gonzalo, primera vuelta. Gracias, presidente. A ver, primero, obviamente, y de hecho usted lo dijo en la primera sesión cuando hicimos el listado de citados e invitados, que así lo entendí, que partiéramos por los invitados porque obviamente algunos podían responder si venían o no venían y continuáramos priorizando los citados que tienen que venir. Yo lo único que le pido, sin ninguna objeción a lo que ha dicho el diputado Walker, son dos cosas. Primero, que insistamos con los citados, que tienen la obligación de venir para no terminar después utilizando otro instrumento dentro de la Cámara de Diputados. Y segundo, que extendamos entonces también la invitación a los exministros de Obras Públicas del primer gobierno de la presidenta Bachelet, porque según los antecedentes que van a estar en Fiscalía y nosotros tenemos allá, esta operación de izquierda Latinoamérica viene hace bastante tiempo. Entonces, extender la invitación a los exministros de Obras Públicas, no tengo idea, el secretario podrá averiguar, a los exministros de Obras Públicas del primer gobierno de la presidenta Bachelet. Por último, sí, me gustaría precisar, presidente, porque creo que es importante para efectos del acta que se está tomando, que el diputado Matías Walker recién dice en su Twitter, hoy día son medios de comunicación muy notables, entonces creo que es importante dejarlo en el acta, que en comisión investigadora el ministro Undurraga señala que el último contrato adjudicado a OS fue en el gobierno del expresidente Piñera. Entonces, aquí dejemos en claro en algo, cuando convenga vamos a hablar de OS y cuando convenga vamos a hablar de consorcio. Yo he quedado muy clara que la única obra que tiene OAS en Chile es a través del consorcio y nosotros vamos a hablar del consorcio, del que forma parte OAS. Se lo voy a precisar vía Twitter, pero también me gustaría que quedara en acta. Gracias, presidente. No se puede sospechar del presidente Piñera que Diputado Walker. Presidente, me tomo las palabras de la diputada Núñez por su intermedio para que le explique exactamente lo mismo al diputado Edwards. No puede ser consorcio cuando nos conviene y OAS cuando no, porque el que ha sostenido la teoría de que hay que ejecutar una boleta de garantía por un incumplimiento de OAS, porque fueron las palabras del diputado Edwards, fue él. Entonces, que se aplique la misma regla y no tengo ningún problema en aclararlo. Gracias. Presidente, para terminar, estamos en tiempo todavía, si usted ya está apurado, se puede ir. Ya. De presidente, para terminar, creo que es importante porque si efectivamente aquí vamos a dejar libre y dada el acta, creo que es importante que acá hay una pequeña confusión. Continuaremos cada uno en sus diálogos con la confusión, pero creo que es importante marcar ese punto. Hay un consorcio del cual forma parte, presidente, OAS, sí. Nada más que eso. Eso es lo que ha dicho el ministro de forma majadera. Sí. Presidente. A ver. Para complementar. 5 minutos y sí, tenemos que resolver los invitados. Para complementar la petición del diputado Walker y de la diputada Núñez, porque él pidió que se invitaran a los ex ministros. Hay una tercera obra en la cual participó OAS el año 2008 en Chile. Es con aguas andinas en un colector de aguas servidas del río Mapocho, así que también podríamos agregar a personas que nos den la información respecto, puede ser vía oficio, no tengo que ser, bueno, oficio en realidad no está trabajando, pero bueno, y por lo menos tratar de conseguir información respecto a esta construcción, por eso que creo que tiene sentido lo que ha dicho el diputado Walker y la diputada Núñez. ¿A quién corresponda? Que quienes se invite a quienes fueron responsables, probablemente el Ministerio de Obras Públicas, respecto al colector de agua servida del río Mapocho en el año 2008, cuando OAS fue quien la construyó. Bien, si les parece, hay una propuesta del diputado Walker, que la hizo personalmente en otra de Twitter, de invitar a 3 exministros de Obras Públicas del gobierno del expresidente Piñera. Y hay una lista aquí de personas que ustedes señalaron como posibles invitados. ¿Respetamos este orden o vamos intercalando para la próxima sesión? A ver. Citados solamente está el subsecretario de Obras Públicas. Pregunté expresamente si era necesario después de la exposición del ministro. ¿Sí? Ya. Entonces, la próxima sesión, el canciller. Solamente.
caso de que nuevamente... Subsecretario. Bueno, todos Subsecretario sabemos lo mismo, subsidio. pero uno propone... Que pero- no falle la sesión, que no tenemos otra sesión. Ya, entonces, podríamos acordar lo siguiente, reiteremos la citación al ministro de Relaciones Exteriores para el martes siguiente, y déjenos resolver, le avisamos oportunamente, no va a ser ninguna sorpresa, otros invitados, que es muy probable que no venga ninguno. Entonces, para invitarlos a todos. Sí, sí, incluido lo que ha planteado la diputada Núñez. Bien, ¿ninguna otra comentario? Bien, quiero agradecerle al ministro su buena disposición como a sus asesores por haber concurrido a la comisión. Habiéndose cumplido el objeto de la misma, se levanta.